Damos inicio entonces hoy a nuestra segunda edición de lo que ha venido siendo el estudio de las cartas juaninas. Hemos venido tratando el primer capítulo, ya tratamos en primera instancia los primeros 4 versículos de este precioso capítulo. Hoy vamos a estar tratando desde el versículo 5 hasta el 10, para así cubrir entonces la totalidad de lo que sería el primer capítulo de la primera carta de Juan. Una carta sumamente interesante que bien hacemos en explorar y examinar con detalles, porque hay muchas cosas importantísimas acá de cara a lo que no solamente es Dios en su suprema y exaltada y trascendente naturaleza, sino que además de eso también podemos encontrar algunos imperativos muy importantes, muy precisos, muy directos de cara, por supuesto, a esa omnipotencia, a ese ser supremamente divino que es Dios y al cual le debemos tanto. Vamos entonces a leer del versículo 5 al 10 de Primera de Juan, capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El peso de las afirmaciones que Juan hizo en este pasaje le llevó a tener que recordar una vez más a sus discípulos o a sus lectores que su información era una información de primera mano, y eso es algo que nosotros pudimos ver cuando arrancamos justamente el estudio en aquel primer versículo de este capítulo, donde decía: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso nosotros les comunicamos, dando a entender así el apóstol de manera directa que lo que él les estaba enseñando no era un mensaje que había sido transferido de generación en generación por un personaje hace 2500 años atrás, desde su momento histórico. Y entonces él comenzó a hablar sobre lo que ese personaje, que estaba a una distancia de 2000, de 3000 años de él, había dicho. No, Juan, todos nosotros sabemos que es uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto él, como apóstol que fue de Cristo, era uno de sus discípulos directos, es decir, él era una de las personas que estaba constantemente a los pies del maestro, escuchando todas sus enseñanzas, escuchando todo lo que Cristo enseñaba, todo lo que Cristo les planteaba, las demandas de Cristo, etc. Por lo que él tiene información de primera mano. ¿Por qué decimos que tiene información de primera mano? Porque él estuvo en contacto directo con la fuente de la información. Él no es un emisario que recibe un mensaje en base a diferentes intermediarios. No, él la recibe directamente de la fuente. Por eso entonces nosotros decimos que es una información de primera mano y no una información. Es distinto a nosotros cuando leemos hoy la Biblia. Cuando nosotros leemos hoy la Biblia, estamos leyendo lo que un autor escribió sobre un personaje histórico. Entonces, en este caso, nuestro intermediario sería el apóstol, por supuesto, pero un apóstol que sabemos que al tener información de primera mano, lo que nos está diciendo es sumamente veraz. Por eso él inicia diciendo: este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este mensaje que hemos oído de él. Ahora, este hemos oído de él no es que lo oyeron de boca de otras personas. Repito, lo oyeron de él de manera directa, porque él era uno de los discípulos. De hecho, él mismo se autodenomina el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto que toda esta información la recibe directamente del Dios Todopoderoso. El apóstol no se encuentra informando aquí cosas futiles, eso es una de las primeras cosas, ¿no? De hecho, se centra en enfocar la lupa sobre la dimensión misma de la ontología o naturaleza suprema del Creador. Entonces, él no viene a tratar aquí temas accesorios, cuestiones de segundo orden, temas periféricos desde el punto de vista teológico, es decir, cuestiones de segunda categoría o cosas que no tienen mayor importancia, sino que él se va justamente a centrar en un hecho que es sumamente importante para el entendimiento del cristiano. Porque acuérdense que la razón de la Biblia
La razón de la Biblia no es que nosotros seamos más buenos. Sin duda alguna la Biblia hace un llamado a que seamos santos, a que dejemos las cosas del mundo y a que cada día vivamos de una manera mucho más justa, mucho más santa, mucho más apegada a los principios de Dios. Claro que ese es un mensaje bíblico que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el propósito último de la Biblia no es ni siquiera ese. El propósito último de la Biblia tampoco es la salvación. El propósito último de la Biblia, lo principal, lo esencial, es que conozcamos al Dios del universo, el que creó los cielos y la tierra, y que rindamos gloria, honra y honor a ese creador de todas las cosas. Entonces, aquí no se centra Juan en cuestiones futiles, es decir, cosas que no tienen mayor interés o mayor importancia, sino que va justo a tocar la médula de lo que tiene que ser la centralidad del creyente en términos epistemológicos, es decir, en términos del conocimiento de lo que nosotros debemos conocer acerca de nuestro Creador. Y es que Dios es luz. Eso es lo que él afirma acá. Su clara intención está orientada a poner bajo el lente dos precisiones vitales y totalmente fundamentales para la fe. Primero, la trascendencia de Dios en sus facultades. Segundo, lo que esa trascendencia dicta al hombre en términos de lo que debe y no debe ser su acción ante las grandes e inigualables, o la grandeza inigualable de aquel que es luz absoluta. Entonces eso es lo que podemos decir para iniciar nuestro mensaje, ¿no? Tenemos a un apóstol escribiendo entonces, informando algo que recibió de primera mano y está tocando nada más y nada menos que la trascendencia del ser de Dios. Al decir que Dios es luz, eso es una declaración que tiene que llevarnos y tiene que remitirnos a una serie de cuestiones sumamente importantes dentro de las Sagradas Escrituras, como algunos de los atributos de Dios. Realmente todos los atributos de Dios son luz. Dios en su conjuntos, en todos los atributos que Él tiene, sean los comunicables o los incomunicables, Él es luz en todos y cada uno de ellos. Pero hay unos que se puntualizan, hay unos atributos de Dios que sin duda podemos decir son rectores, ¿no? En un sentido, digamos, de estos que son más propios, fundamentales de su naturaleza trascendente, ¿no? Como por ejemplo la aceidad, pero hoy no vamos a tratar el tema de la aceidad, lógicamente. La aceidad tiene que ver con el hecho de que Dios existe en sí mismo y que a Él nadie lo creó, es un atributo que solamente comparte el Creador. La primera afirmación paulina, o más bien juanina, que tenemos entonces en el capítulo 1, versículo 5, que es nuestro primer versículo a examinar en esta mañana, la declaración taxativa de Juan es que Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La afirmación juanina de que Dios es luz es una idea bastante clara dentro de la cultura judía. Los judíos estaban bastante familiarizados con el tema de que Dios es luz y tenían una comprensión, digamos, más o menos decente de lo que significaba ser luz. Digo más o menos decente porque eso puede ser discutible, ¿no? Porque luego cuando vemos lo que ellos históricamente han hecho y la desobediencia sistemática bajo la cual han operado, pues tendríamos que llegar a la pregunta de si realmente ellos han entendido lo que significa que Dios es luz. Sin embargo, este es un pensamiento bastante recurrente dentro de la cultura hebrea porque la Biblia lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a revisar para que tengamos claramente datos directos de las Sagradas Escrituras a 4 autores distintos que hablan acerca de Dios como luz, para que tengamos entonces una visión un poco más clara. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Salmos, el Salmo 27.1, el salmista declara lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso dice el salmista en el Salmo 27.1. Si nos vamos a Santiago, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es una de las características profundamente interesantes de Dios y que se estudian mucho entre la teología, ¿no? La invariabilidad del carácter de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no es un ser mutable, como nosotros sí somos mutables, ¿verdad?
Somos mutables porque cambiamos constantemente. No solamente cambiamos de idea y de pensamiento, sino que nuestro cuerpo va envejeciendo. Nuestras células van mutando, se van envejeciendo, nuestra piel se va arrugando, la vista comienza a hacerse deficiente. ¿Por qué? Porque somos seres mutables. En el caso de Dios, cuando hablamos de Dios desde su carácter, no solamente de su carácter, sino desde su propia esencia, desde su propia constitución ontológica, lo que es Él, naturalmente hablando, es un ser inmutable también, tanto desde el punto de vista del carácter como desde el punto de vista también de lo que Dios es en esencia. Él no cambia. Por eso que nosotros hacemos la distinción en teología de que Dios es un ser simple y el hombre es un ser complejo. El hombre es un ser complejo porque está compuesto de diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos extremidades inferiores, superiores, tenemos bocas, tenemos ojos, etc. Además también tenemos un problema mental muchas veces que es bastante serio, pero Dios no sufre de esos problemas, Dios no sufre de ninguno de esos problemas. Eso dice entonces Santiago 1:17. Si nos vamos a Isaías, nuevamente volviendo a los escritos veterotestamentarios, a los escritos del Antiguo Testamento, Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gracia. Y el Dios tuyo por tu gloria, por tu gloria. Eso dice entonces Isaías. Si nos vamos a Daniel, siguiendo en el Antiguo Testamento, él revela lo profundo y lo escondido. Dice: conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Por qué tuve que remitirme a todos estos versículos? Bueno, porque tenemos que saber que el tema de que Dios es luz es un tema que se trata en todas las Sagradas Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver en algún momento alguna afirmación de parte de estos autores donde claramente se enseña que Dios sin duda alguna es luz. El Señor es luz. Pero ¿qué significa ser luz? ¿Qué quiere decir las Sagradas Escrituras cuando afirma que Dios es luz? Porque si lo dejamos así, eso queda muy abstracto, ¿no? Porque nosotros, si nos ponemos a analizar un poco en torno al tema de cuál es el propósito fundamental de la luz, si lo estudiamos en términos físicos para nosotros, por ejemplo, el sol nos sirve como la lumbrera que hace que podamos tener un planeta y un sistema iluminado, de manera tal que las tinieblas no nos cubran y podamos vernos las caras unos a los otros, podamos ver los objetos que están a nuestro alrededor, saber que tengo una pared de frente y que no debo seguir caminando de frente a ella, no sea que me choque si no paro, si no meto el freno de mano. Entonces hay una serie de cosas, ¿no? Tenemos el caso de la luz artificial, que se creó justamente con el mismo propósito, puesto que el sol no está a las 24 horas con nosotros. Necesitamos entonces abastecernos de una luz artificial, en este caso de la que ha creado el hombre, para que en la oscuridad nosotros podamos ver, podamos hacer nuestras cosas sin ningún problema, ¿no? Entonces, ahí podemos ver algunas de las funciones de las luces. ¿Es esto trasladable al carácter de Dios cuando hablamos de Dios como un ser de luz? Por supuesto que es trasladable. Por supuesto que es trasladable. Sin embargo, el contexto principal de este tema acá no tiene nada que ver con, o no es que no tenga nada que ver, no está enfocado principalmente en ese tema, pero sí en otro que ya vamos a estar revisando un poco más a detalle en lo que vamos desarrollando esta enseñanza. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo que es contrario a la luz son las tinieblas. Una cosa es la oscuridad y otra cosa es la luz. Son dos cosas contrarias. Es el antónimo indiscutible, la antítesis de la luz es la tiniebla. Las tinieblas son la antítesis, el antónimo de la luz. Una cosa es la luz, otra cosa son las tinieblas. Cada cosa tiene sus implicaciones, genera sus efectos, lógicamente, pero son cuestiones absolutamente distintas. El texto claramente, cuando habla entonces acá de que Dios es un ser de luz, es una declaración moral principalmente. Es una declaración moral. Y vamos a ver cómo es que esto funciona. El Sagrado Documento afirma innumerables veces que Dios es santo y puro y perfectamente justo. Si nosotros revisamos para solamente describir o más o menos apelar a uno de esos atributos que acabamos de mencionar, por ejemplo en Pedro 1 del 15 al 16, dice lo siguiente: más bien sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos
porque yo soy santos. Eso es lo que dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es lo que significa que Dios es santo? Bueno, significa, para que desglosemos un poco el término, significa rectitud, significa santidad, significa justicia. Dios es el ser supremamente santo. De hecho, si usted observa las Sagradas Escrituras, vamos a ver que hay innumerable cantidad de atributos que se mencionan acerca de la persona de Dios, como por ejemplo Dios es todopoderoso, que es lo que decimos cuando es omnipotente. Dios es omnipresente, que está en todos los lugares a la vez y puede observar todo al mismo tiempo sin ningún problema, porque pues, no tiene restricciones en ese sentido. Dios es omnisciente porque conoce todas las cosas. Todos esos son atributos que son propios de la naturaleza del Dios al que servimos. Por supuesto, son atributos incomunicables que no comparte con el ser humano. La aceidad, que se las mencioné al principio, también es uno de esos atributos incomunicables de Dios, donde Dios es en sí mismo, es decir, que a Él nadie lo creó. Él ha existido desde siempre Dios ha sido. A Él nadie lo creó, Él no tiene madre, Él no tiene padre, porque Dios no viene del vientre de nadie, ni porque Dios tampoco viene de la simiente de ningún hombre. Dios es Dios, Él ha estado desde la eternidad y desde siempre ha sido. Entonces, todos esos son atributos sumamente importantes que sin duda alguna diagraman la supremacía del ser al que nosotros adoramos y que llamamos Dios. Pero hay un atributo que sobresale por encima de todos los atributos, y es el atributo más hermoso pero a la vez el más terrorífico de todos, y es la santidad. Cuando usted observa el tema de la santidad de Dios en las Sagradas Escrituras, se va a dar cuenta que es el único atributo que se menciona de cara a Dios 3 veces en las Escrituras. Cuando se dice que Dios es santo, se dice que Dios es santo, santo, santo. Casi siempre los autores repiten esa fórmula. Y para que estemos un poco familiarizados dentro de la cultura hebrea, para ellos una de las técnicas que ellos utilizaban para exaltar el nivel de importancia de alguna cuestión de la vida o de algún escrito era que ellos eran reiterativos con esa información, es decir, las repetían varias veces. Las repetían varias veces dando a indicar con ello, porque era una técnica, era un método que ellos utilizaban para hacerle entender al lector que lo que estaban en ese momento escribiendo o el tema que estaban desarrollando era extremadamente importante, puesto que lo repetían varias veces. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando del único atributo que se repite 3 veces en las Sagradas Escrituras. Cuando se dice que Dios es santo, se dice que Dios es santo, santo, santo. Todos nosotros estamos muy acostumbrados a decir, por ejemplo, que Dios es amor. Sin embargo, la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Dice solamente que Dios es amor. Que lo diga innumerable cantidad de veces en diferentes capítulos y versículos, otra cosa, pero nunca repite ese atributo 3 veces como si hace con la santidad. Tampoco dice que Dios es justo, justo, justo. Dice Dios es justo. Tampoco dice que es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Dice simplemente que es omnisciente. Ahora, ¿les resta esto importancia a estos atributos al no repetirse 3 veces como el tema de la santidad? No, no les resta ninguna importancia. De hecho, son atributos que solamente son de Él y que solamente Él puede manifestar. Pero el tema de la santidad es lo más hermoso y lo más terrorífico, porque es la santidad de Dios la que determina soberanamente cuál va a ser el fin del hombre. Que Dios sea santo implica que es un ser absolutamente perfecto en términos morales, que Él no tiene mancha ni arruga, que en Él no hay aleaciones de ningún tipo, sino que es un ser entera y absolutamente puro. A nosotros siempre nos gustan las cosas puras, ¿verdad? Y en este punto a mí me gusta siempre usar una ilustración. Yo recuerdo que una vez tuve la experiencia, una muy mala experiencia, comprando unos cables por Mercado Libre, sí, por Mercado Libre. Yo quería que el cable fuera 100% cobre. Y antes de que yo hiciera la compra, yo estaba tratando con el vendedor y le pregunté 100.000 veces, ¿estás seguro que ese cable es cobre? Y se lo pregunté 100.000 veces porque yo sospechaba que no era. Sin embargo, él siempre me afirmaba cada vez que yo le preguntaba si el cable era 100% cobre, que sí, que era 100% cobre. La razón por la cual yo sospechaba que no lo era es porque el precio entre un cable con aleación y un cable puro era abismalmente diferente. El cable que es sumamente puro, que es completamente de cobre, es como mínimo 3 o 4 veces más caro
que uno que tiene aleación. Como ese era un cable económico, yo sospechaba de que realmente no fuera cobre. Pero sin embargo yo traté varias veces con él y le pregunté en varias ocasiones si estaba seguro que era cobre, porque si no iba a tener un problema. Y sí, tranquilo hermano, eso es absolutamente cobre, está comprobado, está certificado. Yo pregunté en el almacén, los expertos me dijeron que sí, científicamente lo llevé para la NASA para que lo revisaran y sí, tipo metiéndome cuenta. Cuando el cable llega, lo primero que yo hago es pelarlo y uno sabe rapidito cuando el cable lo que tiene es un simple recubrimiento de cobre, pero por dentro es aluminio. En realidad es aluminio con un pequeño bañito de cobre, más nada. Esa es la aleación, que no es un cable puro, porque no es ni 100% aluminio ni 100% cobre, no hay pureza de ningún tipo, sino que hay un mestizaje de elementos, ¿ok? Hay un mestizaje de elementos. Cuando a mí me llega el cable, lo primero que yo hago es agarrar uno de los pelos y lo pelo, uno de los pelos del alambre y lo pelo. Cuando lo pelo, le quito el recubrimiento de cobre y abajo se veía claramente el niquelado del aluminio, que es propio del color del aluminio. Entonces, yo tuve que presentar ante la empresa una crítica, tuve que decírselo, me les puse duro y les dije que les iba a dar una mala calificación y que les iba por la calificación a decir a todo el mundo que eran unos estafadores. Los tipos se pusieron chiquiticos y enseguida, no, hermano, tranquilo, mire, vamos a hacer algo, le vamos a reembolsar el dinero y encima quédese con el cable. Entonces me reembolsaron y el cable me quedó de a gratis. ¿Por qué? Porque me engañaron, me estafaron. Y a ellos no les convenía porque era una empresa que tenía miles y miles de ventas en Mercado Libre. O sea que ni siquiera eso nos garantiza que las empresas que estén allí sean gente 100% honesta, a pesar de que puedan tener muy buena reputación. Entre comillas, tienen muy buena reputación porque no todo el mundo es quisquilloso como uno y se pone a verificar si las cosas que están enviando tienen la calidad que ellos realmente dicen que tienen. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a todos nosotros, así como en esta experiencia que yo tuve, nos disgusta que nos vendan algo que queremos que sea 100% puro y resulta que no lo es. Nos pasa también con la miel de abeja. Alguien acá le habrá pasado alguna vez con la miel de abeja, que queriendo comprar una miel de abeja completamente pura y paga un montón de dinero por lo que se supone que es puro, y cuando viene a ver acá es una melaza de azúcar derretida con 2 gramos de miel de abeja auténtica y 60 kilos de azúcar derretida, melaza. A todos nos molesta eso, ¿verdad que sí? Y nos causa molestias porque nosotros sabemos que cuando pagamos por algo de calidad, por algo puro, pagamos una fuerte cantidad de dinero que es abismalmente distinta a la que podemos pagar cuando sabemos que estamos comprando un producto de segunda categoría. Ahora, Dios no opera en una segunda categoría. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, 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 estamos diciendo que esas aleaciones y esos problemas que el ser humano tiene en el quehacer propio de la vida no existen en la persona de Dios. Dios no tiene aleación con nada. Dios es un ser enteramente puro y perfecto. ¿Y por qué esto es terrorífico? Esto es terrorífico por una simple razón. Aquí acaba de decir, sé santo como yo soy santo. Lo dijo, sean santos como yo soy santo. Y en otra parte de la Biblia, la palabra declara, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Ahí está la implicación de eso. Sin santidad nadie podrá ver a Dios, porque Dios exige que seamos santos. La santidad tiene que ver con una separación del mundo de perversión y corrupción en el que vivimos, y no contaminarnos con las cosas que este mundo nos enseña y que quiere diariamente meternos por los ojos, por los oídos, por la boca, por todos lados. Dios quiere que seamos puros, que tengamos un cristianismo puro, que practiquemos un cristianismo puro. Cuando digo un cristianismo puro, estamos hablando de un cristianismo que no tiene aleaciones con nada. No es que es un cristiano que tiene 50% de cristiano real y el otro 50% de mundano. Esas cosas a Dios les aborrece. De hecho, el Señor llama eso tibieza. Y la tibieza dice que a los tibios Dios los vomita. Eso es lo que a Dios le causa la impureza de sus hijos. ¿Les causa qué? Náusea. Es una actitud nauseabunda, completamente nauseabunda. Produce náuseas al Señor al punto que nos vomita. Entonces, decir que Dios es santo, 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 implica que Dios exige un nivel de rectitud y de justicia pura.
y que aquel que no cumple con esos requisitos, lógicamente no podrá verle, porque sin santidad nadie me podrá ver. Ahora, ¿implica esto que tenemos que ser perfectos? Por supuesto que no, eso no es un llamado a que seamos perfectos, pero sí es un llamado a la perfectibilidad en la que debemos enfocar todo nuestro esfuerzo todos los días de la vida. Porque existe una gran diferencia entre un cristiano que se esfuerza todos los días por ser mejor y por obedecer más a Dios, que uno que le da igual. Aún el que se esfuerza y todos los días logra mejorar en algo, nunca llega a ser perfecto, siempre va a tener problemas en algo. Pero sin embargo marca una diferencia y una distancia gigantesca entre lo que es su actitud de constantemente buscar obedecer a Dios y mejorar en su vida espiritual, ante aquel que le parece indiferente y que le da igual y que solamente de cristiano tiene ir los domingos a la iglesia, pero el resto de la semana no tiene ni siquiera un minuto para el Señor, porque lo ahogan y los asfixian las diferentes responsabilidades que tienen. Y yo entiendo que todos nosotros tengamos responsabilidad y que tengamos que atender cosas, porque el mismo Señor nos dice que debemos hacerlo. Eso es parte de actuar de manera cristiana, trabajar, esforzarse, hacer todo lo que uno hace. Pero no se justifica que esas cosas nos consuman al punto de que no tengamos para dedicarle al Señor unos minutos en el día. Yo me propuse ya la semana completa, a retomar algo que yo había dejado hace mucho tiempo atrás. Ir a tener momentos de intimidad y de comunión con el Señor también en las noches, no solamente en la mañana cuando me parara, que es típico para mí levantarme y lo primero que hago es orar, tener un rato con el Señor, pero lo comencé a hacer en las noches, porque yo me di cuenta en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Paso más tiempo en tonterías que haciendo las cosas de Dios. Yo tengo que comenzar a darle primicias a Dios. Entonces, antes de yo acostarme a hacer tonterías, y tonterías le llamo yo, a veces no sean necesariamente son tonterías, a veces lo que me pongo es a leer cuestiones, libros, artículos, a ver información, a leer el periódico, etcétera, cualquier cosa de eso. A ver una película, ocio. Pero antes de eso, yo me dispuse a pasar un tiempo primero con mi Señor. Le dije, Señor, voy a comenzar a practicar la primicia. Antes de ponerme mis tonterías, primero voy a darle primicias a usted. Y tengo un momento de oración, un momento de estudio de la palabra, veo una enseñanza, etcétera. Eso es lo que hace. Entonces, uno tiene que aprender a romper, hermanos, porque esto es sumamente importante para la vida del enriquecimiento, para el enriquecimiento propio del cristianismo. Nosotros tenemos que aprender a abrir paréntesis en nuestro diario vivir, donde en ese momento solamente exista Dios y usted se olvide por completo del resto de las cosas que están a su alrededor. Que si tiene que trabajar, que si tiene que atender esto, no. Que tenga, así sean 20, 30 minutos, que usted disponga de su tiempo en el día, porque esa pausa, ese romper con el esquema de las cosas que nos asfixian y que diariamente estamos atendiendo, por lo que no le damos suficiente tiempo a Dios, es sumamente importante, no solamente para Dios, porque Dios galardona eso, sino que para nuestro enriquecimiento espiritual es también completamente vital. Así que debemos aprender a hacer eso. Este atributo entonces de la santidad de Dios es uno de los que mejor diagrama el hecho de que Dios es luz. Cuando decimos entonces que Dios es luz, estamos declarando que Dios es un ser sumamente perfecto, que opera en una santidad tan absoluta que es imposible encontrar en Él un nivel de impureza. De hecho, Él dice, Él es santo y no hay un ápice de tiniebla. Cuando Juan está declarando que Dios es luz y que no hay un ápice de tinieblas en Él, está diciendo que su luz, su santidad y todos los atributos que definen a Dios como un ser superior son absolutos en pureza. No hay aleaciones, no hay mezcla. Dios no es un mestizaje. Nosotros somos mestizos en todos los sentidos. Somos mestizos desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de las ideas que manejamos, hasta desde el punto de vista religioso. Somos mestizos físicamente porque somos mezclas de indios con negros y con blancos. También somos mestizos físicamente desde el punto de vista anatómico. Pero también somos mestizos en nuestro cristianismo. Hay un artículo que yo escribí hace un tiempo que se llama Cristianos Mestizos. Y es justamente el tema donde yo desarrollo la cuestión de creyentes, de cristianos, que tienen un cierto nivel de cristianismo, pero también tienen un cierto nivel de mundanalidad.
Ahora, esto creo que todos lo tenemos en alguna medida u otra, porque no existe, nuevamente repito, no existe un cristiano 100% puro, es imposible, eso no es posible para la naturaleza humana actual. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de carne, es imposible que alcancemos esos niveles de excelencia espiritual. Pero existe mucha diferencia, ¿verdad? Existe mucha distancia entre una persona que es 90% cristiana y 10% error a una que es lo contrario, 10% cristiano y 90% mundo. Hay una diferencia gigantesca, ¿verdad? Aunque ninguno de los dos puede ser declarado 100% puro ni perfecto, porque sigue teniendo problemas, pero hay una diferencia gigantesca entre una persona que es 90% cristiana y 100% no cristiano, por ponerlo de alguna forma. Hay una distancia abismal, hay un abismo que separa eso, y eso marca concretas diferencias. Entonces, resumiendo la idea, decir que Dios es luz es decir que Dios es absolutamente santo, puro, recto y justo. Y esa luz es justamente con la que Dios quiere iluminar diariamente nuestro caminar. Lo siguiente que vamos a ver en el versículo 7 es el tema de las tinieblas y la luz, el contraste que existe en esto y cómo podemos ver que el autoengaño del corazón del hombre funciona en este sentido. En el versículo 7 se dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como ya dije, sabemos que entonces el antónimo, lo contrario a la luz, son las tinieblas. Juan expone un ejemplo directo acá, ¿no?, de andar en tinieblas, acusando como una forma de andar en tinieblas, porque él lo refleja y lo escribe con nombre y apellido, la mentira. La mentira es uno de los pecados que sin duda alguna reflejan que andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque Juan lo está diciendo acá. Vamos a volver a leer. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, una forma de saber que nosotros andamos en tinieblas o que cierta área de nuestra vida está en tinieblas, está todavía sumida en la oscuridad, es cuando somos mentirosos, engañadores de oficio. Esa es una de las cosas que refleja que hay mucha tiniebla todavía en el ser humano. Está más que claro acá y eso es lo que está exponiendo acá el autor. Él acusa entonces la tiniebla como una de esas manifestaciones claras, la mentira como una de esas manifestaciones claras de las tinieblas internas que hay en el hombre. Esta forma de mentir, según el texto, se da en un formato deliberado o es producto del autoengaño del ser humano. Esta es una pregunta importante que yo creo que es obligatoria acá. Cuando nosotros mentimos en el sentido propio de lo que el texto está diciendo acá, aquí lo que el texto está diciendo es: hay gente que se la da de santa pero anda en tinieblas, son unos mentirosos. Hay gente que dice más bien que tiene comunión con Dios pero andan en tinieblas, por eso son unos mentirosos. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Son unos mentirosos. Ahora, esta mentira el hombre la formula de manera deliberada o es propio del autoengaño del corazón. Cuando digo de manera deliberada es que el hombre la decide conscientemente. Por ejemplo, el que miente en el sentido propio del texto está mintiendo porque lo decidió conscientemente y conscientemente quiere engañar a la gente sabiendo que lo que está haciendo es mentira, o es parte del engaño del corazón y no se da cuenta. Es una pregunta bastante interesante que creo que debemos responder todos. Pero ya vamos a entrar en ello. Más adelante vamos a ver un poco sobre cómo es que esto funciona. Aunque pudiera ser cualquiera de las dos, por supuesto, el presente caso parece indicar que es el autoengaño. Y ya veremos la razón de eso. Existe una segunda implicación que opera bajo el efecto de las tinieblas. Y es que no practicamos la verdad. Esto simplemente es la consecuencia lógicamente de mentir, valga la redundancia. La consecuencia lógica de mentir es que no podemos practicar la verdad. Cuando una persona vive en la mentira, que es lo contrario a la mentira, la verdad. Entonces una persona que no trabaja en su vida de forma veraz, más aún si es cristiano, esto es sumamente grave. Pero hay otra grave consecuencia aquí.
Y si nosotros nos acercamos a Juan capítulo 15, ya esto no es la carta de Juan, sino el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 35, dice: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe lo que hace. Esta es una característica muy propia de las personas que andan en las tinieblas, de las personas que practican constantemente el pecado sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de evaluación interna. Son gente que no se detienen a examinarse, que les da igual, que son absolutamente indiferentes ante la cantidad de mentiras, de engaños, de blasfemias, de herejía y de cualquier cantidad de acciones que nosotros podamos practicar en nuestra vida diaria. Hay gente que no le interesa eso. Gente que ve eso con absoluto desprecio, si quiere detenerse un segundo a pensar si lo que están haciendo está mal. Pero una de las características, una de las implicaciones que tiene el hecho de vivir en tinieblas es que la persona no sabe lo que hace. No sabe a dónde va. Es típico de una persona que vive en tinieblas no tener ningún tipo de certidumbre de qué va a ser su futuro. De cuál va a ser su futuro. Las personas que andan en tinieblas no tienen la idea de cómo van a terminar sus vidas. Y claro, yo no me estoy refiriendo aquí en el sentido de que no sepamos cómo vamos a morir, ni dónde, ni cuándo, ni a través de qué enfermedad o si nos pasa un carro por encima. Esas son cosas que lógicamente para nosotros es imposible conocer. No sabemos de qué vamos a morir, ni cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir, ni quiénes estarán alrededor nuestro el día que muramos. Nosotros no sabemos esas cosas, eso solamente lo sabe el Todopoderoso. Así que no me estoy refiriendo a eso. Me refiero que no saben a dónde va en el sentido, a lo que la Biblia se refiere aquí, no sabe a dónde va, es que son personas que no tienen oriente alguno, no tienen una brújula, no tienen un norte fijado, no saben hacia qué cosas se encaminan sus pasos, porque en su vida no hay planificación de nada, en su vida no hay programación de actividades, no hay una programación de un futuro, no hay absolutamente nada. No hay ambiciones sanas, porque las ambiciones no son malas per se, las ambiciones pueden ser muy sanas. Por ejemplo, ambicionar, convertirme en un experto en Biblia, eso no tiene nada de malo, ahí la ambición es muy buena, va a depender a qué cosa yo incline la ambición, definir si mi ambición es buena o es mala. Ahora, si mi ambición es ser el mejor delincuente del país, bueno, ya usted sabrá que en ese caso su ambición no tiene nada que ver con la justicia, ni la rectitud, ni la santidad que Dios exhibe. Pero si su ambición es convertirse en un gran predicador, caramba, es tremendo. Qué bueno, porque eso indica que va a tener que meterse mucho en la Biblia, estudiar bastante las Sagradas Escrituras, estudiar bastante a Dios y su voluntad, etcétera. Pero la persona que no sabe a dónde va es una persona que no tiene ningún tipo de oriente fijo, que él no sabe dónde va a parar su vida nunca, puesto que nunca ha planificado nada, pero sobre todo puesto que vive en tinieblas y no para la santidad de Dios, son gente que no saben que puede terminar su vida. ¿Cuántas personas ahorita mismo nos están asesinando en la calle? Que no se esperaban levantarse ese día en la mañana y que al salir en la esquina le saliera un tipo intentando quitarle su reloj y su teléfono y le diera un tiro en la cabeza. Hay mucha gente, pero el que no sabe a dónde va, es como el que no se ha enterado siquiera que existe. El que no sabe a dónde va es como aquel que todavía no ha tenido en su vida un ápice de luz respecto a cuál es el propósito de su vida. ¿Y sabe qué cosa es fea, hermano? Vivir sin propósito. Una de las cosas más feas que le puede parecer o que le puede ocurrir al ser humano es vivir una vida sin propósito. Cuando nosotros no tenemos propósito de vida, es difícil que podamos tener un camino claro trazado hacia un futuro más o menos, digamos, deseable. Hay tres preguntas importantísimas que los filósofos se han hecho a través de la historia y que son preguntas que la mayoría de ellos, a menos que sean cristianos, no han podido darle contestación. Y son estas tres preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Esas son tres preguntas que han rondado la cabeza de los filósofos a través de la historia y les ha roto el casco a más de uno. Y muchos de ellos han tenido que llegar a conclusiones
sumamente letales y terroríficas. Por ejemplo, tomahawks. Y si vemos también, si nos acercamos a otros filósofos fatalistas, no solamente tomahawks, ahorita mismo no recuerdo cuál de los otros filósofos, que creo que Jean-Paul Sartre era otro de esos filósofos, sin duda. Jean-Paul Sartre, Rousseau también era otro de ellos. Gente que no le veían sentido a la vida. El mismo Friedrich Nietzsche, el conspicuo filósofo alemán Friedrich Nietzsche, él tampoco tenía sentido de vida. Él no sabía hacia qué apuntaba todo esto. Algunos de ellos dijeron que ¿para qué seguir viviendo? ¿Qué sentido tiene vivir? Por supuesto, cuando la vida no le hemos encontrado sentido, cuando no hemos visto cuál es el propósito por el cual yo estoy en esta vida, la vida carece de sentido. Mucha gente cree que el sentido, y se engañan con esa idea, es agarrar y ser una persona solvente económicamente, resuelta, tener una buena familia, tener buenas posesiones, ciertos bienes, etc. Creen que la vida es eso, pero es que acuérdense que esto que vivimos aquí, en el planeta Tierra, es un pequeño parpadeo. Nosotros pestañamos 2 veces, tenemos 40 años encima, 2 veces más, ya tenemos 80 años encima. Se nos fue la vida, no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, y resulta que nos vemos al final de esos días donde ya estamos a punto de entregar nuestro cuerpo, bien sea al cielo o al infierno, no habiendo visto nunca un sentido del por qué yo existí, del por qué yo estuve en esta tierra. Estas preguntas, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, solamente las podemos responder desde la cosmovisión cristiana. La Biblia es clara al declarar que nosotros venimos del polvo, pero también venimos de Dios, porque Dios es nuestro creador. ¿Quiénes somos? Bueno, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios adoptados. Si estamos en Cristo, somos almas y espíritus regenerados. Si no estamos en Cristo, somos escoria. Y estaremos siendo parte de la leña que añadirá los grados de temperatura que el fuego del infierno estará quemando nuestros cuerpos por la eternidad. ¿A dónde vamos? Exactamente lo mismo. Dependiendo de quién eres, se definirá dónde tú irás. Si resulta que eres un hijo de Dios, sabes que tu futuro es la presencia de Dios eternamente siempre. Si no, justamente lo contrario. Nos esperan las ardientes llamas del infierno, cosa que no a mucha gente le gusta tratar hoy, porque hoy parece ser que uno de los términos más grotescos dentro de la cristiandad, dentro de la diluida cristiandad de hoy, es la palabra infierno, una que incluso muchos famosos hoy han tratado de reconfigurar semánticamente, queriendo indicar que infierno no tiene nada que ver con ese lugar de tormento eterno que bien explica la Biblia, sino que eso es algo metafórico. Realmente lo que pasa con la gente que muere sin Cristo es que pasa a un estado de no existencia, pero no es que se va a un sufrimiento eterno. Eso lo están diciendo muchas iglesias hoy. Precisamente iglesias que no están conectadas con el Sagrado Texto, porque está completamente enajenada la Biblia. El púlpito de esas iglesias están enajenados de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente esa es la cuestión que tenemos. Luego se trata el caso contrario, y es el de decir aquellos que andan en luz, pero no una luz cualquiera, sino la misma luz con la que Dios resplandece sobre toda la creación. Ahora, el Señor nos manda a andar en luz. Es un imperativo ético de la religión cristiana saber que Dios nos exige que andemos en luz. ¿Y qué significa nuevamente andar en luz? Bueno, ya lo dijimos, lo que significa para Dios andar en luz. Lo que Dios quiere decir cuando la palabra afirma que Él es luz. Pero nosotros se nos llama a andar en luz, pero no en una luz cualquiera, sino en la misma luz del Señor. Porque cualquiera, si no tiene contexto de esto, pudiera decir, bueno, andar en luz es que yo ande con un bombillo en la mano todos los días y todo el tiempo ande iluminando para donde quiera que yo vaya y no vea tinieblas por ninguna parte. No se refiere a eso, se refiere a la luz en términos morales acá. Ahora, este andar en luz de parte del creyente lleva
a dos precisiones claras. La primera, dos consecuencias y precisiones claras que tenemos que hacer. La primera es la comunión de los hermanos. El que anda en luz tiene en comunión con los hermanos. Y segundo, la limpieza de la sangre de Cristo sobre los creyentes. Entonces el hermano que anda en luz siempre estará en comunión con aquellos otros hermanos que también andan en luz. Ahora, cuando usted observa a un hermano, ¿por qué es importante andar en luz en este sentido? Porque la luz lleva justamente el hecho de que haya comunión entre los santos, es decir, comunión entre los creyentes. Porque acuérdense que todos hemos sido llamados para una misma, única naturaleza. Nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir debe ser glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Debe ser dar gloria y honra a aquel que nos llamó, aquel que nos amó primero y aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Esa debe ser nuestra razón de vida. Exaltar y glorificar su santo nombre. En última instancia, todos los esfuerzos que el hombre realiza siendo creyente, cuando se prepara bíblicamente, cuando estudia, cuando ora, cuando pasa tiempo en intimidad con el Señor, todo eso debe llevar a una única razón final, y es glorificar el santo nombre de aquel que nos llamó. Porque si hay alguien que merece gloria, honra y honor, es justamente aquel que nos ha llamado, porque nos amó primero y porque a pesar de que no nos merecemos absolutamente nada de Él, por su gracia, Él nos ha dado mucho más de lo que nunca jamás nosotros hubiéramos merecido tener. Un hermano que está en luz no se junta con aquellos que dicen ser hermanos pero andan realmente en tinieblas. Y esto es algo que le hace pagar serias cuentas a veces a los creyentes que quieren guardarse para el Señor. Por lo general usted va a ver que hay una crítica muy destructiva y descomunal de parte de aquellos que afirman ser cristianos, pero que su vida cristiana es una vida de fachada nada más. Es una simple fachada, pero realmente no tienen nada de cristiano porque nunca han dado un fruto para el Señor. Y porque siguen llevando su vida como siempre la han llevado y no han dejado atrás absolutamente ninguno de sus maleficios. No han dejado atrás absolutamente nada. Cuando nos encontramos con una persona que en realidad se ha tomado en serio el tema de la santidad, no solamente porque ha entendido que Dios es santo, sino porque entiende que si le quiere ver tiene que ser santo y se esfuerza diariamente en eso, usted se va a dar cuenta que hay una diferencia abismal entre este hermano y otro que justamente opera de una manera completamente distinta. Y usted va a ver cómo este tipo de hermanos que son una lumbrera se quiere acercar y tener comunión con aquellos que son también una lumbrera. Entonces eso genera una comunión interna entre todos. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice Amós 3.3, para darle un poco de fundamento bíblico a esto, Amós 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En este sentido podemos entonces llevar a una extensibilidad mayor el tema de lo que significa ser luz y de cómo la luz entre los creyentes hace que podamos empatizar los unos con los otros. Imagínense, el mundo cristiano está lleno de cantidades de denominaciones. Hay muchas denominaciones, hay presbiterianos, hay bautistas, hay luteranos, hay metodistas, etc. Hay una cantidad de denominaciones. Están los pentecostales, de los cuales hemos hablado mucho en las clases de teología. Hay muchas denominaciones. Todas las denominaciones tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Algunas tienen cosas muy hermosas, están muy centradas en muchos aspectos de la Biblia, pero son débiles en otros aspectos. Otros en los que de repente aquella es débil, esta es fuerte, y así, porque somos un cuerpo, a fin de cuentas. Pablo, en la metáfora de lo que significa la iglesia, él dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, que está compuesta de diferentes miembros. Hay brazos, hay ojos, hay nariz, hay oídos. Esa es la magnífica metáfora que Pablo utiliza para diagramar una imagen clara de lo que es la iglesia. Él dice, es el cuerpo de Cristo y este cuerpo está compuesto por diferentes miembros. Y todos los miembros tienen además funciones distintas, porque no todos los miembros hacen lo mismo. El ojo no hace lo que hace el oído. El ojo se dedica y se limita a la visión, el oído a la audición. El oído
no puede querer ser ojo porque por más que quiera ser ojo nunca va a poder ver, él solamente podrá escuchar. Y estas distinciones se ven dentro de la iglesia. Hay gente que son muy buenas en un aspecto, otras que son en otra, hay gente que son muy buenos orando, otro no es muy bueno orando pero es mejor predicando, etc. Estas distinciones nosotros las podemos ver dentro de la iglesia y son legítimas, son completamente legítimas. Pero dice aquí, Amós 3:3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es imposible cuando dos de estas denominaciones se encuentran en los puntos en los cuales no son común en la doctrina, ahí es imposible que haya comunión. Es imposible. Porque resulta que no, que ellos son, no sé, por ejemplo, los presbiterianos son calvinistas de fábrica. Los presbiterianos son calvinistas. Pero los pentecostales no son calvinistas. O algunos son calvinistas. Algunos son calvinistas, pero la gran mayoría de los pentecostales son arminianos. Entonces el calvinismo es el que enseña que la salvación no se pierde, el arminianismo enseña que la salvación sí se pierde. Esas son las fuentes de las cuales vienen el hecho de creer que por un lado se puede perder y por el otro no se pierde. Además de eso también hay una distinción en materia soteriológica, pero no solamente en materia soteriológica, sino en lo que tiene que ver con las cuestiones de los tiempos del fin. En la escatología. En la escatología, unos son dispensacionalistas, que en este caso son principalmente ellos, pero muchos otros, pero principalmente las fuentes pentecostales y neopentecostales son dispensacionalistas, mientras que los presbiterianos son más de la teología del pacto. Y existen grandes distinciones entre eso. Ahora, esas distinciones que se dan entre estos grupos hacen que sea extremadamente difícil, no digo imposible, pero sí extremadamente difícil que ellos se pongan de acuerdo en algo. Cuando la luz de Cristo ilumina sobre nuestro ser interior y exterior, como debe iluminar, esos problemas seguramente no existirían. Pero puesto que no vivimos en una luz absoluta, es imposible que lleguemos a ese nivel de armonía entre los hermanos. Porque si usted va a ver, si usted se pudiera asomar por un segundo para que vea los litigios que se dan entre arminianos y calvinistas y entre teólogos de pacto y dispensacionalistas, usted creería que no está viendo grupos cristianos hablar entre ellos. Porque es que se lanzan unas a veces, hermanos, que son realmente increíbles, ¿no? Y el Señor no nos llamó a eso. Si nosotros operáramos 100% en la luz, esos problemas no existirían. Pero puesto que no somos 100% luz, ni lo podremos ser jamás porque estamos en un cuerpo mortal y porque solo Dios es luz absoluta, siempre tendremos que afrontar lamentablemente esos problemas. En el versículo 8 tenemos el pecado de no creer que somos pecadores. Escuchó bien lo que dije. El pecado de no creer que somos pecadores. El que dice que no tiene pecado es un pecador ya en ese mismo momento que está declarando que no tiene pecado. Supongamos que en verdad nunca cometió un pecado, pero en el momento que declara eso ya se convirtió en pecador. Pero es que tampoco existe la condición de que nunca haya cometido pecado, porque absolutamente todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que tiene que decir Juan aquí? En el versículo 8 él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Este versículo afirma la idea de atrás tocada. Afirma la idea que nosotros tocamos atrás. Ante la pregunta de si mentimos en un acto deliberado o simplemente somos víctimas del corazón corrupto. Este tipo de mentira, acuérdense, esto es muy común. Yo conozco a muchas personas que dicen que no tienen pecado, que ellos nunca han cometido un pecado. ¿Saben por qué hay gente que dice esto? Yo les voy a decir por qué. Porque son personas que tienen una concepción amartológica. Cuando hablo de amartología me refiero a la doctrina del pecado. Ese es el término técnico que se utiliza en teología. La amartología es la doctrina que estudia todo lo que tiene que ver con el pecado, los tipos de pecado, por qué pecamos, cuáles son los peores de los pecados, etc. Eso se encarga la doctrina llamada amartología.
La mayor parte de la gente que dice que no tiene pecado es porque ellos conciben una martología extremadamente estrecha, creyendo, por ejemplo, que ser pecador es ser un asesino. O sea, pecado es matar, eso sí es pecado, pero mentir. La mentira es una cosa normal, todo el mundo miente, ahora no todo el mundo mata, pero sí todo el mundo miente, puesto que es una cuestión normal y ya la vemos como parte de nuestro diario vivir y no nos pica ni coquito porque lo hacemos a diestra y siniestra sin contemplaciones y de la manera más indiferente que puede existir. Entonces pensamos, por ejemplo, que lo que es pecado es matar, pero mentir no es pecado. Entonces, claro, como esa es la concepción de las personas que no tienen un conocimiento bíblico y amartológico medianamente decente, su conclusión de cara a lo que es su condición moral es que ellos no son pecadores. No son pecadores porque ellos no matan, tampoco roban. Dirían que el pecado en ese caso, robar sí es un pecado. No roban, pero mienten. No roban ni matan, pero codician la mujer de su prójimo. También es pecado. También es pecado. No roban, ni matan, ni mienten, pero son idólatras. Es pecado. Nadie considera, por regla general, nadie afuera, el pagano, el ser, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, jamás consideraría la idolatría como un pecado. Y acuérdense que la palabra idolatría es un término muy extensible, ¿no? Desde el punto de vista semántico, es decir, que su significado no se adhiere ni se delimita únicamente desde una visión epistemológica, el hecho de agarrar y levantar una imagen y postrarme ante esa imagen creyendo que es un Dios o que es un santo. No, idolatría, ya todos nosotros hemos dicho acá varias ocasiones que idolatría tiene que ver con quitar el lugar que solamente Dios se merece, es decir, el primer lugar de nuestra vida, la excelencia, lo más grande, lo más importante, que por encima de Él no haya nada, y poner en lugar de Él otra cosa. Cuando yo le doy más mi atención a cuestiones efímeras y banales de este mundo, yo soy un idólatra. Hay gente que ama más su carro que a su madre. Yo conozco personas, hombres, que hermano José medio le raya el carro y gasta $10,000 para quitarle la rayadura al carro. Y su madre necesita $50 para una consulta en el médico y le dice que no tiene plata. Ese es un idólatra del carro, por tanto un pecador. O es un cristiano, puede ser que sea el caso de un cristiano que tiene como idolatría el carro y para la iglesia no es capaz de dar un bolívar de ofrenda para ayudar a que la iglesia se pueda mantener de pie, porque resulta que la iglesia se está cayendo, necesita pintura y no hay para pintar, necesita un aire porque la gente se está cocinando en el lugar y no hay quien se preste para vamos a ponernos todos de acuerdo porque eso va a ser un bien que a fin de cuentas se va a compartir de manera común, es para todos. Pero no muy bien, se le daña el motor del carro, ¿cuántos miles de dólares tengo que pagar por eso? No importa, los que haya que dar. Y para la iglesia no dan ni un bolívar. O para las necesidades de la casa, de sus padres, de sus hijos, etc. Eso es idolatría también. Ese es un caso claro de idolatría. Cuando yo desvío toda mi atención y recursos hacia una actividad, sea cual sea, hermano, por buena que a usted le pueda parecer, incluso si su actividad es amar a su madre más por encima de todas las demás cosas, eso es idolatría. Porque la palabra dice que no deja padre a madre, por causa de mí no es digno de mí. ¿Estaba queriendo decir Jesucristo ahí que no debíamos amar a nuestros padres? No, porque si no se estaría contradiciendo, porque Él es el mismo que dice, ama a tu padre y a tu madre, hónralos para que tengas larga vida. Entonces, estaríamos diciendo que hay una contradicción en Él. Lo que está diciendo Cristo cuando dice, el que no deja padre y a madre por causa de mí, y no es digno de mí, lo que está diciendo es, el que ame más a su padre que a mí mismo, porque yo soy quien les he dado la vida a ustedes y a sus padres, y le he dado incluso a sus padres los recursos y la sabiduría para que los eduquen y para que los mantengan. El que ama más a sus padres que a mí es un idólatra y no es digno de mí. Lo mismo pasa con un hijo, lo mismo con lo que sea, hermano. Por eso que el término idolatría es un término extremadamente amplio que aplica a un sinfín de eventos y no solamente a amar una imagen y postrarse delante de la imagen. Eso no solamente es idolatría. Entonces,
Esta posiblemente sea una de las implicaciones de vivir en las tinieblas más arrogantes y soberbias. Quien niega a ser un pecador ha asumido una posición herética y blasfema muy seria, porque es un ataque directo a la persona de Dios. Ahora, la pregunta que nos habíamos hecho al principio era si estos pecados se dan de manera deliberada, el decir que yo no soy pecador, ¿se da de manera deliberada o se da por el autoengaño? Bueno, esto se da por el autoengaño porque justamente el texto nos los ha hecho saber. El texto nos los ha hecho saber. Recordemos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, está diciendo Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿eso es producto de qué? De un engaño deliberado. O sea, yo miento planificando la mentira y consciente de la mentira. No, es autoengaño. Y eso es peor, en cierta manera. Yo diría que esto tiene consecuencias más destructivas, porque el que miente en conciencia sabe que está mintiendo y sabe que lo que está haciendo está mal. Puesto que lo sabe, tiene más probabilidad de corregir el error porque es consciente de él, de aquel que se autoengaña porque no ve el error, sino que cree que en verdad lo que está haciendo es correcto. Entonces él no es consciente de su problema y de su error. Al no ser consciente de su problema y de su error, nunca va a haber la necesidad de tener que esforzarse para corregir el problema que tiene. Estamos viendo, esto es claro, esto es sencillo. Entonces esto es producto del corazón engañoso del hombre. Porque tenemos esa visión amartológica muy estrecha. Matar es, pecado es matar, pecado es robar, pecado es estafar, pecado es ser un violador, pero mentir. Coger de vez en cuando una cosita que no es mía. Tener un viciecito ahí que solamente lo utilizo los fines de semana. Eso no es pecado. La negación de nuestra condición pecaminosa es una de las mentiras más grandes y lesivas, hermanos, causantes de una avalancha de problemas, las mismas. La miseria más grande del hombre, escuche bien esto que voy a decir, la miseria más grande del hombre es no reconocer que es un ser completamente miserable. Repito, la condición de miseria más grande que puede existir en un ser humano es no saber que es un miserable. Cuando yo no soy consciente de mi miseria, soy doblemente miserable. Doblemente miserable. ¿Por qué? Porque el que no es consciente de que es un ser miserable, y a saber lo que este término puede significar, el que no es consciente de que es un ser miserable, nunca tendrá la oportunidad de salir de su miseria. Por eso que es el ser más desdichado que existe. El nivel de miserabilidad más grande que puede existir en este planeta es no vivir una vida para Cristo. Porque no vivir una vida para Cristo significa no vivir una vida o vivir una vida sin sentido, sin rumbo, sin absolutamente nada. Romanos 3:23, porque la gente sigue con el tema de la negación del pecado. Sin embargo, Pablo tiene una respuesta para los que creen que no han pecado, que nunca han cometido un pecado, nunca han cometido un error. En Romanos 3:23, Pablo tiene que escribirle a esta gente dura de cerviz, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, eso es un cuantificador universal positivo, que indica que no existe la posibilidad probabilística ni matemática de que se encuentre algún indicio de que no haya pecado. Todos hemos pecado, absolutamente todos. Por último, en los dos últimos versículos, lo que podemos observar es la misericordia de Dios y el gran acto blasfemo de los hombres. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Qué buena noticia, que luego de haber dado todas estas malas noticias de lo engañoso que es el corazón del hombre, de lo maligno que podemos llegar a ser, de cómo somos víctimas de nuestro propio engaño y lo miserable que eso nos hace, qué buena noticia es saber que cuando comienza el versículo 9, Juan tiene algo muy importante que decir, que demuestra la inmensa misericordia, la gracia y el amor que Dios tiene hacia toda su creación. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
cuáles son los pecados que usted ha cometido en la vida. Tiene que estar consciente y saber cuáles son los que ha cometido. Pero cualquiera de ellos, por fuerte, por feo, por maligno que sea, no es lo suficientemente grande como para que la gracia y la misericordia de Dios lo arrope si usted se arrepiente. Porque eso es lo que está diciendo Juan aquí. Si confesamos nuestro pecado, pone el primer requisito, hay que confesarlos. Es decir, pedirle perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan ahora llega a un punto demostrativo de la inmensa gracia y misericordia del Dios que es supremamente benevolente. Como acabamos de ver, hasta antes del versículo 9 tenemos muy malas noticias. El hombre es malo, el hombre se autoengaña, es un mentiroso porque dice que tiene comunión con Dios y que está con Dios, pero luego le vemos hacer otras cosas. Es un mentiroso, es un miserable. Esa es la condición propia y natural del ser humano. Muy malas noticias. Tenemos una descripción anatómica de lo que es la moral del hombre extremadamente escandalosa. Pero llegar a este versículo 9 nos da un alivio, nos refresca el alma, nos refresca la conciencia, nos aviva la esperanza. Nos las aviva porque tenemos a un Dios de misericordia. En este punto, dada la gravedad de los hombres que se conducen en tinieblas, sería natural pensar que todo esté perdido, que no existe margen de posibilidad alguna de un acto indulgente de parte de Dios. Ustedes saben que existe este tipo de gente que ve a Dios como un ser muy lejano, como un ser que a la mínima que yo cometo cualquier errorcito, Él está dispuesto a aplastarme. Dios no es así. Dios es muy, pero muy paciente. Y Él es tardo para la ira, como lo confiesan las mismas Sagradas Escrituras. Él es tardo para la ira. Él no es como nosotros, que a veces somos unos fosforitos que medio nos dicen una cosita que no nos gusta y enseguida nos hinchamos y nos vamos encima de cualquiera. El Señor es extremadamente paciente. ¿Quiere una mejor prueba de eso? ¿Quiere una gran demostración de que Dios es paciente? Yo no sé qué hago yo predicando aquí la palabra del Señor, pero tampoco sé qué hace usted allí sentado escuchando la palabra del Señor. Así que no crea que solamente yo tengo problemas, ¿no? Ustedes también los tienen. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero la misericordia de Dios es gigantesca. Es mucho más grande que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Usted está sumamente familiarizado con este tipo de pensamiento que les voy a exponer a continuación. Después que mató, robó, le pegaba a la madre, era violador, ahora es evangélico. ¿Cómo creen ustedes que Dios va a perdonar a una persona de ese tipo? Todos nosotros en algún momento de la vida, antes de llegar al Evangelio, criticábamos y hablábamos de esa manera. Eso es un acto de falta de respeto al Dios Altísimo, porque el Dios Altísimo dice, el que confiesa su pecado, se arrepiente y comienza a caminar en luz, no hay pecado que haya cometido que yo no le perdone y estoy dispuesto a restituirlo por completo, a regenerar su espíritu y hacer que ahora su inclinación, en vez de ser una inclinación hacia las tinieblas, sea una inclinación hacia la luz. ¿Quién ha dicho que el ser humano no tiene derecho a rectificar sus errores? Incluso, mire, el ser humano es contradictorio, porque decimos eso en términos religiosos. Después que hizo, mató, que tal, que esto, que lo otro, y que evangélico. Por eso que yo no creo en esos evangélicos. Ese es el pensamiento de la gente allá afuera. Por eso es que yo no creo en esos evangélicos. Pero son unos falsos. Después que hicieron todas las marramucias que hicieron, ahora hay que evangélicos. Pero por otro lado vas a un psicólogo y te dice, tú puedes rectificar tus errores. Pero ese mismo psicólogo que te dice que puedes rectificar tus errores y que puedes incluso sepultarlos, a lo mejor es el mismo que critica la religión diciendo que somos unos falsos porque después que hicimos todos los desastres que hicimos, ahora hay que evangélicos. O sea, entonces, una cosa o la otra, o podemos o no podemos rectificar, o corregimos o no corregimos. ¿Cuál de las dos cosas es? Pero vale para un caso, pero no para el otro. Vale para el caso religioso porque no me interesa la religión, pero para el caso en términos de lo que es un tratamiento científico supervisado, ahí sí se puede corregir. Porque esa es la religión de ellos. Así es sencillo.
Que cada quien tiene su Dios. Recuérdense, el ateísmo no existe. El ateísmo es una ilusión. Todos tienen dioses. Solo que algunos no entran a una iglesia, los que dicen ser ateos no van a una iglesia y no creen en el Dios que nosotros creemos, pero tienen sus dioses. Su Dios puede ser el conocimiento que tienen, su Dios puede ser el dinero que tienen, la casa que tienen, el carro que tienen, pero tienen sus dioses. No existe el ateísmo. Técnicamente no existe el ateísmo. Porque hay diferentes maneras de practicar religión, hay diferentes formas de adorar seres y de plantarnos de pies, de rodilla ante alguna cosa de la vida. Claro que todas estas cosas existen. Por supuesto que sí. Ahora, este perdón que el Señor nos da, hay una distinción que se hace en teología. Hay un perdón judicial y hay un perdón paternal. Esto es una distinción clara dentro del tema del perdón en teología. ¿Cuál es el perdón judicial? El que todos nosotros necesitamos para poder ser redimidos por la sangre de Cristo. Porque es un perdón judicial, en términos judiciales. Porque funciona en una sede judicial. Acuérdense que el término judicial viene de justicia. Y lo que Cristo justamente alcanza en la cruz del Calvario es la justicia de Dios. La justicia que Dios exigía al ser humano. ¿Cuál era la justicia que Dios exigía al ser humano? El ser humano, si Dios le aplica justicia, tiene que acabarlos a todos. Porque la justicia dicta que cada quien tiene que pagar por sus hechos. Eso es lo que dicta la justicia. Cada quien tiene que pagar por lo que se merece recibir. Lo justo para un delincuente es que esté preso. Eso no es un caso que deba tratarse con impunidad. Son hechos punibles, completamente punibles, por lo que la impunidad no debería ser una opción. Hay que imputarlos. Entonces el perdón judicial tiene que ver con el perdón que nosotros recibimos por medio de Cristo ante el Padre. Porque Cristo alcanzó la justicia que nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar en nuestro propio esfuerzo humano, la alcanzó en la cruz, haciéndose Él el responsable de todos los pecados de la humanidad, poniéndolos a su cuenta e incluso muriendo por ello para que nosotros pudiéramos ser liberados de la maldición del pecado. Entonces, Él alcanzó la justicia en la cruz y esa justicia la imputa al ser humano, quiere decir que la transfiere al hombre. Él nos declara justos a los que hemos sido llamados por Dios, a los que estamos en el Evangelio. Nos declara justos, ¿por qué? Porque somos justos per se, en nuestra propia naturaleza, porque hacemos cosas justas, porque nos hemos comportado justos. No, sino porque Cristo nos declaró justos, porque a menos que esa declaración no se hubiera dado, no sería posible ser adoptados como hijos de Dios y dignos de la salvación de nuestro Señor. ¿Y cuál es el perdón paternal? Este perdón judicial es el que necesitamos recibir de parte de Dios para conversión, para convertirnos, para que el Señor perdone nuestro pecado y podamos entrar en la fe. Pero existe un perdón paternal. El perdón paternal es el que, ya siendo cristiano, puesto que seguimos pecando y cometiendo errores, tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos perdone por esos errores. Ahora es un perdón no judicial, sino de un padre que perdona a su hijo porque lo ama y porque no le quiere ver teniendo una vida miserable, porque le ama y quiere lo mejor para él y lo perdona cuantas veces tenga que perdonar. Pero siempre dando advertencias, porque es importante la advertencia. Deja de pecar. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? A la mujer adúltera la encontraron los judíos de la época, los religiosos, los falsos religiosos de la época, y estaban a punto de matarla a pedradas. Y Cristo llegó allí. ¿Y qué le dijo Cristo a toda esa gente que estaba loca por moler como una carne a esa pobre mujer con sus piedras? Le dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No hubo uno que pudiera lanzar siquiera un grano de arena. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos libres de pecado. No hubo uno. Pero ¿qué le dijo? Vete y no peques más. El Señor no solamente dijo, no solamente te dice te perdono, hijo. Después de te perdono, hijo, te dice vete y deja de hacer lo que estás haciendo. Arrepiéntete, porque arrepentimiento significa giro de 180 grados. Antes iba en aquella dirección maligna hacia las tinieblas, giro de 180 grados, ahora camino hacia la luz.
Hay gente que no siente arrepentimiento por sus pecados, sino remordimiento. Y hay que hacer una distinción clara entre remordimiento y arrepentimiento. El que siente remordimiento es el que en el momento se siente mal por lo que hizo, sabe que lo que hizo estaba mal, se sintió mal, hasta posiblemente botó unas lágrimas, pero no muy bien se le olvidó y sigue cometiendo el mismo error. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento no vuelve a cometer otra vez el error. O al menos no lo comete de manera consecutiva como lo hacía. Que si lo hacía 60 veces al día, ahora tiene un freno que cuando mucho 5 veces. Pero caramba, de 60 a 5 ha habido, sin duda alguna, un avance exitoso. Y llegará el momento que esos 5 se conviertan en 1 y llegará el momento, si se sigue esforzando, en que se convierta en 0. Y eso es justamente lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Y eso es justamente lo que significa andar en la luz, así como Él está en la luz. Eso es lo que sucede. Por último, el autor revela la superlativa gravedad del engaño del corazón humano al contemplarse como un ser sin pecado. Aquí es donde viene la gravedad del asunto, porque esto es grave. Mire, el acto altamente herético y blasfemo de este hecho es que semejante declaración es una acusación directa hacia Dios como un ser mentiroso. El que dice que no tiene pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Está acusando al ser más limpio, santo, justo y recto que existe en el universo como un ser, de hecho, falso. Está diciendo, Señor, me estás mintiendo. Cuando en Dios no hay mentira, porque Él es el primero que dice, no miento. Porque el pecado es una mentira. La mentira es un pecado. Y no cualquier pecado, es un pecado bastante pesado, bastante grande, porque la mentira es un acto que va absolutamente en contra de la naturaleza de Dios, puesto que Dios es un ser absolutamente veraz, completa y absolutamente veraz. Y aquí es donde está la herejía y la blasfemia de la gente que dice que no tiene pecado. El gran problema de la herejía y de la blasfemia, por eso es una herejía y una blasfemia. El que dice que no tiene pecado es un hereje y es un blasfemo. ¿Por qué? Porque está diciendo con ello que el que dijo que todos hemos pecado, de hecho lo dijo porque estaba mintiendo, porque resulta que yo no he pecado. Entonces, Señor, estás mintiendo, me estás calumniando. Eso es lo que está diciendo. La exposición magistral del autor, producto de la inspiración del Espíritu Santo, va directo a donde tiene que ir, sin adornos o elementos accesorios innecesarios. Él dice justo lo que tiene que decir de cara al tema de la vital importancia para la fe cristiana. En el desarrollo vemos a un hombre que redactó su escrito con una severidad terrible, pero que a la vez con un tono paterno y amoroso muy característico del autor, que es Juan. Es un mensaje sencillo pero profundo en sus implicaciones. Dios es luz, y como la luz que es, odia las tinieblas, ya que éstas son capaces de arremeter de forma muy agresiva contra la perfección divina de Dios y Padre de las luces. Por otro lado, el hombre naturalmente nace en las tinieblas y vive en ellas. Estas le privan, por supuesto, de acceder a las bendiciones del Todopoderoso. Las tinieblas, siendo lo contrario a la luz de Dios, da a luz los actos más malévolos del hombre. Su nivel de malignidad en términos de grado pueden fácilmente descender a bajezas tan profundas como el infierno mismo. Llamar al Padre de la verdad absoluta un farsante que emula piedad y veracidad es uno de los actos más descabellados y demoníacos que un ser humano puede cometer en su vida. Es ese precisamente el acto que nace y se consuma en la necia afirmación de que no somos pecadores. Por tanto, hay un llamado claro ante semejante problema: confesar nuestra culpa, confesar que somos pecadores, pero también confesar que lo necesitamos a Él y que necesitamos a gritos arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados, sabiendo que una gloriosa gracia y misericordia nos espera como respuesta de un corazón que se ha humillado por completo ante los pies de su Maestro. Gloria al Señor.